You're a very lucky generation. Sois una generación muy afortunada. And I will tell you why. Yo os explicaré por qué. I've been working with physicists and cosmologists in the last few years. He estado trabajando unos cuantos años con físicos y cosmólogos. And what we're going to do, my brother and I, is to investigate the Giza site. Y lo que vamos a hacer mi hermano y yo es investigar la implantación de Guiza. It is this generation that will or will not know. Y es esta generación la que tiene la oportunidad de saber whether there is other civilizations in the cosmos. si realmente hay otras civilizaciones o no en el cosmos. It is a very serious moment in the whole history of our planet. Realmente es un momento muy serio en toda la historia de nuestro planeta. The technology is available today, and they estimate that within 20 or 25 years, we should know if there are life outside and perhaps civilization outside our planet. Hoy en día la tecnología ya existe y se estima que en unos 25 años deberíamos poder determinar definitivamente si hay vida extraterrestre. The two most mysterious things that we know is the cosmos. Los dos grandes misterios que conocemos es el cosmos and the human brain. Y la mente humana. What you're seeing here is the very first computer that was developed for NASA around the 1940s, 46, I think. Lo que ven aquí es la imagen del primer ordenador desarrollado para la NASA, que pesaba unas 30 toneladas, medía unos 20 metros y se desarrolló en los años 40. ¿no? It would be the size of this hall. Sería el tamaño de esta sala. And it would require about 80 people to function it. Y necesitaría de 80 personas para hacerlo funcionar. Of course, today, por supuesto, hoy, what this gentleman is holding in his hand, lo que este caballero tiene en las manos, iPhone, the iPads, the laptops, las tabletas, el iPhone, are not only much smaller, but they have a power of about 1,000 times of this original computer. Toda esta tecnología no solo es mucho más pequeña, sino que tiene la capacidad de procesar quizá 1000 veces más rápido, 1000 veces más potente que la que vimos antes. The evolution that took place in computer science over the last 60 years is known as Moore's Law. Is known as? Moore's Law. Moore's Law. El desarrollo, la velocidad de desarrollo de las computadoras en los últimos 60 años, que se conoce por la ley de Moore. And they predict that within the next 4 or 5 years, the kind of a computer, handheld, your iPads, your iPhones, will be very primitive to what is going to happen in the next 4 or 5 years. Según prevé esa fórmula, de aquí a 5 o 6 años, el equivalente a vuestros aparatos actuales, estos serán absolutamente primitivos. It is quite possible that within 2 years we'll have quantum computers. Es muy probable que en 2 años tengamos ordenadores cuánticos. But we come to the human brain. Sin embargo, venimos a la mente humana. To simulate 1 second, just 1 second, of brain activity. Simular simplemente un solo segundo de actividad cerebral.
you need about 82,000 of processors that you use on your phone. Necesitarían alrededor de 82.000 procesadores como los que tienen en sus teléfonos. As I'm talking to you and moving and thinking and looking at you, según os miro, os hablo y me muevo por aquí, my brain is performing something between 3 and 4 trillion calculations. Mi cerebro está calculando unos entre 3 y 4 trillones, 3 o 4 mil millones de procesos, ¿no? Here is an analogy. If today we have the science but not the technology yet to make an artificial brain. Por daros una analogía, si con la tecnología que tenemos hoy en día intentar simular un cerebro humano, if we were to construct an artificial brain today, it would be the size of New York. Si fuéramos a construir con la tecnología actual un procesador que sea como un cerebro humano, sería del tamaño de Nueva York. And it would require a power plant to run it. Y requeriría, por supuesto, plantas eléctricas, energéticas para que funcionara. And it would require a river to cool it. Y necesitaría un río para enfriarla. Your brain requires only 6 spoons of sugar to run for 24 hours. Y su cerebro requiere 6 cucharadillas de azúcar solamente para que funcione 24 horas. I'm saying this because each one of us has one, of course. Les cuento esto, primero porque todos tenemos uno. I hope. Espero. And having looked into this over the last 3-4 years in what is going on in neuroscience, y llevo 3 o 4 años investigando esto del cerebro y la neurociencia. It makes me realize how I am and everybody else is. Me hace que me dé cuenta de cómo soy yo y cómo es todo el mundo. Amazingly wonderful. I mean, increíble. That we have this gift. Sorry, I don't hear you. A gift. Gift. Es increíble, llego a la conclusión de que es absolutamente increíble y maravilloso cómo podemos tener este obsequio, ¿no? Este regalo. Okay, that's one of the mysteries. Now we go to the second mystery, which is the cosmos. Ese era el primer misterio, el segundo sería el cosmos, ¿no? Actually, funny enough, scientists are beginning to believe that our brain is functioning like a mini cosmos. Por cierto, es curioso, pero realmente los científicos están llegando a pensar que hay similitud o que el cerebro funciona quizá como el cosmos. Okay, this is what we know. Bueno, esto es lo que sabemos. We know that about 14 billion years ago, there was what they call a Big Bang. Sabemos que hace 14.000 millones de años más o menos hubo un Big Bang. When everything that exists, you, the chair, the computers, everything, cuando todo lo que existe, ustedes, yo, las sillas, todo, was condensed in one infinitesimally small particle. Todo eso estaba condensado en una partícula infinitísimamente pequeña. It exploded. Explotó. And expanded very, very quickly. Y se expandió muy rápidamente. About 1 billion years after this explosion, we have the formation of stars. Y al billón de años de esa explosión comienzan las primeras estrellas. Within 3 billion years, we have galaxies that are forming. En 3 billones de años empiezan a formarse galaxias. Planets. Planetas. And our solar system began 4.5 billion years ago. Y concretamente nuestro sistema solar comenzaría hace 4 billones y medio de años. The primitive human being, about 6 or 7 million years ago, sorry. El hombre primitivo hace unos 6-7 millones de años. And we, you, me, everybody else on this planet,
We emerge about 200,000 years ago. Y el equivalente a nosotros emergería hace unos 200.000 años. Now we know, this is what we know today, we know that in our own galaxy, Y ahora sabemos, y es lo que sabemos hoy, que en nuestra propia galaxia, a galaxy is like a giant island of stars. la galaxia en definitiva es como un gran océano de estrellas. They estimate about anything between 300 and 500 billion star systems. Stars, o star systems. Se estima hoy por hoy, lo que conocemos y sabemos es que la estimación es de que hay entre 300 y 500 billones de estrellas. This is how it looks. It's an artist's impression. Esto es como se ve en la nuestra, con el sol en amarillo. We are somewhere about a third from the edge. Y nosotros estamos como a un tercio de la circunferencia. The latest that has been done by NASA Y lo último que estudia la NASA, with the Kepler telescope, con el telescopio capital, they investigated a very, very small part of the galaxy. han investigado una parte infinísima de la galaxia. To give you an idea, if you can imagine the beach that you have here in Gijón, Para haceros una idea, si imaginamos la playa, tomamos la playa de Gijón and that all the grains of sand are the stars, y que todos los granos de la playa de arena son estrellas, they've investigated 1 centimeter square. lo que han investigado equivaldría a 1 centímetro cuadrado. And yet, just in this 1 centimeter square, to this date, we have recorded 3,682 planets. Planets. Planets, like our Earth. Y solo en ese centímetro, para que se hagan una idea, ya han detectado 3.682 concretamente planetas, como la Tierra. About 4 months ago, one particular planetary system, solar system, Hace 2 o 3 meses, uno en concreto, un sistema planetario concreto, they gave it the name of TRAPPIST-1, lo han nombrado el TRAPPIST-1, and to the surprise of the astronomers, it had 7 planets, para sorpresa de los astrónomos, tiene 7 planetas, all of them very similar to planet Earth. y todos los 7 muy similares al planeta Tierra. They estimate that in just our galaxy, there is perhaps 200 to 300 billion planetary systems. Se estima que solo en nuestra galaxia hay entre 200 y 300... ¿Son billones o 1.000 millones? Billions. 300 billones de sistemas planetarios como la Tierra. Okay, what does all this have to do with the Sphinx and the pyramids? Vale, ¿y esto qué tiene que ver con la Esfinge y las pirámides? About 50 years ago, Hace unos 50 años a new science was discovered, quantum mechanics. se descubrió una nueva ciencia llamada mecánica cuántica. I'm not going to go into the details of it, but today the majority of scientists believe that there isn't just our universe, which has billions and billions of galaxies, but there is an infinite number of universes. No vamos a entrar en los detalles, pero se basaría en que no solo los billones de planetas que les he mencionado serían parte de la existencia, sino que habría también infinitas como dimensiones o universos, sistemas paralelos, ¿no? If there is an infinite number of universes, you could be sitting here now, and there could be an infinite number of you somewhere else in the cosmos. Y si hubiera un infinito número de universos, podría usted estar sentado aquí y estar infinitamente en otros planos, ¿no? En otros universos. Okay,
now we come to why something has to do with the pyramids. What you're seeing here is two scientists, Lo que ven aquí son dos científicos, Professor Chandra Wickramasinghe and Sir Fred Hoyle. el profesor Chandra y el profesor Fred Hoyle. In 1970, they developed a theory called the Panspermia Theory, En los años 70 desarrollaron una teoría que se llama la panspermia, la teoría de la panspermia. and this theory very simply argues that life in the cosmos started many billions of years before our solar system. Y realmente lo que defiende es que la vida en el cosmos se inició muchos billones de años antes que en la Tierra. If they're right, and it looks like they are correct, Si fuera cierto, cosa que parece cierta, I've written a book which will be published with Professor Chandra Wickramasinghe. he escrito un libro con el profesor Chandler que será publicado. Okay, here's the thing. If this is correct, Su and the sueño. science supports it, Si es verdad lo que teoriza y la ciencia lo desarrolla o lo soporta, and if there are other civilizations out there billions of years ahead of us, y si realmente existen otras civilizaciones billones de años más antiguas que las nuestras, o más at the adelantadas. moment there are many programs that are trying to see and contact using radio telescopes. Sorry, I don't hear you well. You That's- don't? Ah. No, because as you talk that Like way, this? maybe if you, yeah, thank you. Okay. Okay. Can Okay, you I do was that again? saying that if there are other advanced civilizations, Es decir, si realmente hay civilizaciones mucho más avanzadas, evolucionadas, and that they're much, much older than us, y por supuesto mucho más antiguas que la nuestra, if you look at how we moved in just 200,000 years from cavemen to us now, y si tomamos en cuenta todo lo que nos hemos desarrollado nosotros desde las cuevas, desde estar en las cuevas a donde estamos ahora en 200.000 años de existencia, then the advancement that must exist is beyond our comprehension. luego la evolución de esas otras entidades comparada con nosotras debe ser más allá de nuestra comprensión, ¿no? And now we come to the Sphinx and the pyramids. Y aquí es donde llegamos a las esfinges y las pirámides, Because we have to ask the question in all seriousness. porque con toda seriedad tenemos que hacernos la pregunta: If we're trying to contact them si, after 200,000 years, si somos nosotros los que intentamos contactarlos 200.000 años después, then there's no reason at all why they're not trying to contact us. no habría ningún motivo por el que descartar que ellos no quisieran contactar con nosotros. And the question, of course, is, did it happen in the past? Y la pregunta sería también: ¿acaso ha pasado en el pasado que hayan querido contactarnos? The reason we're asking this question, as you will see, Y el motivo de hacer esta pregunta, como verán, is that what we're using to speak to other possible civilization es que lo que nosotros utilizamos como medio para comunicarnos con potenciales civilizaciones externas is a universal language, es un idioma universal, which is astronomy to give our position. We use astronomy, y que es la astronomía para dar nuestra posición o geolocalización, and mathematics to speak to them in numbers and mathematical constants. y las matemáticas para hablarles en cuanto a constantes matemáticas y números, ¿no? Well, here's a strange thing, is the most promising monuments that we have in antiquity Y aquí hay algo extraño, puesto que lo más antiguo que tenemos más antiguos monumentos que tenemos, that may tell us if there has been some sort of contact y que pudieran insinuarnos o decirnos que ha habido algún tipo de contacto, is the Giza pyramids and the Sphinx.
son precisamente las pirámides de Giza y la Esfinge. Because I will show you now how they contain an astronomical message. Porque os mostraré ahora cómo sí contienen un mensaje astronómico. And my brother, who will follow, will show you the mathematics that is incorporated in the design of these monuments. Y mi hermano, que vendrá después, os explicará las matemáticas que contiene este mensaje. So now we go to Egypt. Luego vamos a Egipto. I'll tell it as a story. Os lo contaré como un cuento. In 1983, I was working in Saudi Arabia as an engineer. En el 83 trabajaba en Arabia Saudí como ingeniero. And I went to visit the Cairo Museum. Y fui a visitar el Museo del Cairo, que es aquel. And I saw a picture on the wall inside the room of the museum. Vi una foto en un muro en el museo. It was a direct overhead picture of the three pyramids of Giza. Y era precisamente esta foto de una aérea, ¿no?, de las tres pirámides de Giza. And I asked the question that for some reason nobody asked before: why are they two pyramids the same size and a small one that is offset from a line, a diagonal line? Y hice una pregunta que curiosamente nadie había hecho antes. Me pregunté por qué dos pirámides eran de igual tamaño y una tercera más pequeña, prácticamente de igual tamaño, y una tercera bastante más pequeña y fuera del alineamiento, ¿no?, de la alineación. This simple question led to a 10-year investigation. Y esta pequeña pregunta, que se convirtió en una investigación profunda. Now, we know, or it was known long before me, that each pyramid is set on a square base facing the cardinal directions. Sabemos desde hace mucho antes que yo, sabemos que las pirámides están colocadas con una base cuadrada o cuadricular y con los ejes, ¿no?, norte-este perfectamente alineadas. The accuracy is within 5% of one single degree of angle. La precisión llega a ser hasta máximo un margen de error del 5% de un grado sobre los ejes. The strange thing about these pyramids is that they do not contain any inscriptions. Y lo extraño de estas pirámides es que no tienen ninguna inscripción, ¿no? No hay ninguna señal. And of course the question is, why? Y la pregunta sería, ¿por qué? Because we know that the ancient Egyptians before these pyramids knew how to write. There's many writings in temples and monuments. Porque sabemos que los egipcios, mucho antes, la gente de la zona ya sabían escribir y escribían y dibujaban, ¿no? Plasmaban su conocimiento en las paredes. There are smaller pyramids. Hay pirámides más pequeñas, near the Giza pyramids, cercanas a las de that Giza, do contain texts. Y sí tienen textos. Collectively, they're known as the pyramid text. Colectivamente se les llama textos piramidales. This is inside one of the pyramids. Y este sería uno de ellos, un ejemplo. And you can find these on the internet. You can read them, maybe in Spanish. Y pueden leer en internet este tipo de texto, ¿no? Vienen a decir, ¿no? And in a nutshell, in simple terms, they speak of the king going to the stars after he dies. Y en términos sencillos hablan normalmente del rey, sorry. They speak of the king going to the stars. Eso, hablan del rey yendo a las estrellas. Let me try this. Hablan del rey después la muerte, que vayas nelle stelle. Hablan del viaje del rey después de la muerte, hablan de la astrología. Okay. And they give us a specific region in the sky. Y nos dan una región concreta del cielo. Which is the constellation of Orion. Y es la constelación de Orión. Inside the Great Pyramid. Inside the Great Belt. Great Pyramid.
Inside the great. Ah, the pyramid. Dentro de la pirámide mayor, la gran pirámide, There are shafts that shoot out through the structure. shafts, okay. Shafts, tunnels. Tunnels, ¿no? Hay túneles que salen, ¿no? Conductos que salen hacia distintas direcciones, ¿no? And the northern one goes to the northern stars. La del norte va a las estrellas del norte. And the one in the south, here, goes to the constellation of Orion. Y la del sur apunta a la constelación de Orión. There are two shafts, one going to Orion and one going to the star series. De hecho, hay dos conductos, uno apunta a Orión y el otro apunta a la estrella de Sirius. In other words, they're telling us that they have a connection somehow to these stars. En otras palabras, nos dicen que tienen alguna conexión con estas constelaciones y estrellas, ¿no? And of course, we look at these stars. Y por supuesto que miramos estas estrellas. This is a real picture of the constellation of Orion. Esta es una foto real de la constelación de Orión. It is formed by 4 bright stars in a square. Está formada por 4 estrellas formando un cuadrado. And 3 stars in the middle, 3 estrellas en medio, known as the stars of Orion's belt. Y llamadas las estrellas del cinturón de Orión. And here they are slightly enlarged. Aquí están un poco más grandes. And as you can see, they have the same pattern as the pyramids. 2 large stars, 1 small one, 2 large pyramids, 1 small one offset. Y como pueden observar, las pirámides son análogas, ¿no? a esta parte, a este cinturón, ¿no? This is known as the Orion correlation theory. Y esto se llama Correlación. la teoría de la correlación del cinturón de Orión, ¿no? Yes, it was published in 1994. Se publicó en 1984. And it caused a huge debate. Y fue causa de gran debate, ¿no? Entre los científicos. Here you're looking at the constellation of Orion next to the Milky Way. Aquí pueden observar la constelación con respecto a la galaxia láctea, Vía Láctea. Here is a Google image of the Giza site. Here are the pyramids. Esta es una imagen de Google. You can see the pyramids here. Pueden ver las pirámides ahí. The Nile here. El Nilo. And when you superimpose the images, y cuando sobreponen las imágenes, it's as if you have a sky ground map. Y es como si tuvieran un reflejo del cielo, ¿no? en la tierra, ¿no? En el suelo. Okay, so that's the pyramids. Vale, estos son las pirámides. I published my first article in 89. Escribí mi primer artículo al respecto en el 89. And a book in 1994. Un libro en el 94. Spanish version here. Aquí hay una versión en español, por ejemplo. Okay. Now, the Egyptologists give us a date. Los egiptólogos nos dan una fecha. Of 2500 BC, before Christ. 2500 años antes de Cristo. The stars and the pyramids look the same, but the angle they make is not the same. Las estrellas son las mismas y la proporción las mismas, pero el ángulo es distinto. There is a time when the angle is the same. Hay un tiempo en que el ángulo es el mismo. And here's the interesting thing. The ancient Egyptians, in all their writings, y aquí la parte interesante. Los antiguos egipcios, en todas sus escrituras, tell us that these stars are identified to a god called Osiris. Nos dicen que estas estrellas se identifican con el dios Osiris, llamado Osiris. Yeah.
And they tell us that Osiris came from the stars at the beginning of their civilization. At the beginning, they call it the beginning. Y lo que nos dicen es que Osiris vino de las estrellas en el origen de la civilización. So the question is, do stars have a beginning? Luego la pregunta... Yeah, and if we go at this beginning, will they match what is on the ground? Luego la pregunta es, ¿estas estrellas tuvieron un inicio y ese inicio correspondería a lo que tenemos aquí en la Tierra implantado? Now, to make the sky and the pyramids match, we have to move either the pyramids, which we can't. De hecho, para hacer que tanto pirámides como estrellas coincidan, podemos o bien mover las pirámides, cosa que no. And we can't move the stars. I mean, we can't go tampoco. there and make them turn. Y tampoco podemos mover las estrellas, realmente. We can. We can move the stars if we look at a different date. At a different date. Pero sí podemos mover las estrellas. This is Movemos las because estrellas mirando otras fechas, otro tiempo. This is because there is a movement of our planet known as the precession. Y eso se debe a que hay un movimiento en el planeta que se llama, en el planeta Tierra, que se llama precesión. And it has a cycle of 26,000 years. It takes 26,000 years to do a full cycle. Y es cíclico en un periodo de 26.000 años. If we look at these stars in that cycle, si miramos las estrellas en ese ciclo, we find that they move up and down. Vemos que se mueven para arriba y para abajo. And as they move up and down, they turn. Y según se mueven arriba y abajo, también rotan. And we get a perfect match in 10,500 BC. Y conseguiríamos una perfecta alineación con las pirámides en la fecha de 10.500 años antes de Cristo. If the argument is correct, it's as if there is a message to tell us something important related to the stars happened at that date. Y el argumento aquí sería si... Sorry, I got lost. Well, in simple terms, they're trying to tell us something happened in 10,500 BC. Luego, esto es algo que ocurriría, esta alineación 10.500 años antes, y aquí sería, bueno, el debate, ¿no? Okay, this has convinced me that next time I have a talk, I have to learn Spanish. Okay? Esto ya me acaba de convencer de que la próxima vez que hable tenga que hablar en español. Aprenda español. Sorry. Your brother helps, but he also... It's okay. Okay. Now, so far, so good. Yes? You De understand? momento todo claro, ¿no? Now we come to the sun, not the stars, the sun. Ahora vamos al sol. If you look at the sun rising throughout the year, Si miramos cómo sale el sol a lo largo del año, de dónde sale, you will see that, of course, it changes position verán que cambia de posición con respecto a la Tierra. along the horizon. Along the horizon. A lo largo del horizonte, ¿no? Va cambiando. It will be most north on the 21st of June, which is the summer solstice. Estaría más al norte el 21 de junio, que es el solsticio de verano. In the middle, it will cross twice on the 21st of March, 22nd September. The equinox. Pasará por el equinoccio en dos ocasiones al año, que sería en marzo y en septiembre. And 6 months later, of course, it's the winter solstice. Y 6 meses después será el de invierno. It does this since the beginning of the creation of this planet, every year. Esto lo hace anualmente desde la creación del planeta Tierra, ¿no? And here's the funny thing. Y aquí está la gracia. When these stars are related to the pyramids in 10,500 BC,
Cuando estas estrellas se relacionan a las pirámides en el año 10.500 antes de Cristo, we have pyramids, stars, pyramids, Nile, Milky Way matching. aquí tenemos una correlación con las estrellas, con la galaxia, la Vía Láctea, Nilos. y el Nilo también, Okay. y el Sol, todo. And exactly at this time, Y and only exactamente en at this este time, tiempo, solamente en este tiempo, in 10,500 es BC, decir, en 10.500 antes de Cristo, when we have this perfect match, cuando tenemos esta alineación perfecta, the sun is rising at the equinox, on the spring equinox. el Sol está naciendo en el equinoccio, justamente el equinoccio de primavera. Primavera? Okay. Now, immediately, it makes us think of another monument at Giza. Y esto inmediatamente llama nuestra atención a otro monumento en Guiza, That is looking exactly due east at the equinox. y que justamente está mirando al este hacia ese equinoccio. And that is the Sphinx. Y eso es la Esfinge. Now, Bien. so far, so good. ¿Todo bien por el momento? The Sphinx, Egyptologists tell us, was built in 2500 BC Los egiptólogos nos dicen que la Esfinge se construyó el 2500 antes de Cristo, but there's been a research going on since 1990, geologists pero hay geólogos desde los años 90 investigando that have shown that the erosion on the Sphinx must be much, much older. que están demostrando que la erosión que sufre la Esfinge debe ser mucho más antigua. And there is a plaque, you can see it, a stela plaque. Y hay una placa, como pueden observar, And there is something written on it that says that the Sphinx has been there since the beginning of time. y hay escrituras, parte de la cual pone que la Esfinge ha estado ahí desde el comienzo de los tiempos. We have given a date for this beginning of time to 10,500 BC. Luego lo hemos datado en 10.500 antes de Cristo. So let's see what the Sphinx is looking in the sky. Vamos a ver a qué está mirando en el cielo la Esfinge. The pyramids with Orion's belt. Las pirámides con el cinturón de Orión. What is the Sphinx looking at? ¿A qué está mirando la Now, Esfinge? está mirando. Because of this precession movement, Debido a ese movimiento de cycle, precesión del que hablamos, ese ciclo de 26.000 años, see, what you'll be seeing at the spring equinox, lo que estarían viendo en el equinoccio, if you could see the primaveral, stars behind the sun, y si miramos las estrellas que hay detrás del Sol, well, let me go back. Who is more than 60 years old here? ¿quién tiene más de 60 años aquí? Whoa. Okay. I don't know if you remember, but in the 1960s, there was a big movement, the hippie movement. You remember the hippie movement? No Yes? sé si lo recuerdan, pero hubo un movimiento social, los hippies, ¿no? And they were saying this is the age of Aquarius. Y lo llamaban, esta es la edad de Acuarios, ¿no? The reason they were saying this is that the stars that today appear behind the sun are the constellation of Aquarius. Y la razón por la que decían eso es porque las estrellas que se veían detrás del Sol eran o son las de Acuarios, ¿no? If you go to the time of Jesus, Si fuésemos al tiempo de Jesucristo, the constellation would have changed and it would have been the age of the fish, the age of Pisces. hubiera sido, y la constelación sería distinta y sería la edad de Piscis. If you go back in time to the time when the Egyptologists say
the Sphinx was built, 2500 BC. Y si fuéramos a la teoría de los egiptólogos de que la edad de las pirámides son 2500 antes de Cristo, You have the age of Aries, which doesn't look like anything. y tendríamos la era de Aries, que no parece nada. You go to 8000 BC, Si vamos a And you get 8000 Cancer. antes de Cristo, iríamos a la Cáncer. and then you go to 10,500 BC, the date that we are marking. Y si vamos al 10.500, que And es el surprisingly, infierno, oops, you get the age of Leo. Leo. The Sphinx is looking at his image at that time. Iríamos a la era de Leo, es decir, la Esfinge se está mirando a sí misma en ese momento. Are we looking at a coincidence or are we looking at a message? ¿Acaso estamos mirando una coincidencia o estamos mirando un mensaje? I wrote a book in 1996 with a co-author, Graham Hancock, En el 96 escribí un libro and I just published a new book with Professor Schock, the geologist who studied the Sphinx. y acabo de publicar otro libro con el doctor Robert Moss, que estudia estas cosas. Now here is the strange thing. Y esta es la imagen de la Esfinge. In 90, there's been several tests done because we're beginning to think, this is what we're beginning to think, Y esto es lo que comenzamos a pensar, ¿no? that whoever did this Quien quiera que ha hecho esto is relating what's on the ground with a map in the sky. está relacionando lo que hay en la tierra con lo que hay en el cielo. They're using the sky as some sort of map. Utilizan el cielo como algún tipo de mapa. If we transfer the image on the ground to the Sphinx, Si trasladamos la imagen en la tierra a la Esfinge, it's suggesting that in 10,500 BC there should be something under the Sphinx, as you can see here. sugiere que algo tendría que haber debajo de la Esfinge en 10.500, en el 10.500 antes de Cristo. Because the point of the sun, the point of the sun here is below the Sphinx on the spring equinox. Porque el punto del Sol realmente correspondería a un punto debajo de la Esfinge y no. Now, for those who are inclined to psychic phenomena, Ahora, para aquellos con inclinaciones o intereses psíquicos, there is a man called Edgar Casey in America hay un hombre que se llama Edgar Casey that in 1932 y que en el 1932 predicted that there is something that was put under the Sphinx in 10,500 BC. este señor predijo en esa fecha que en 10.500 años antes de Cristo se puso algo debajo de la Esfinge. He came up with the same date 40 years before scientifically we discovered this date. Este señor salió con esta fecha y esta teoría 40 años antes de que los científicos llegásemos a una conclusión parecida. Now, I'm not into psychic research, but this is very strange because Realmente yo no soy investigador ni no me interesa especialmente el tema psíquico, pero esto es muy extraño. this man used to go in trances. Este señor solía entrar en trance. There's much written about him you'll find on the Hay internet. muchísimo escrito sobre él, podéis And he encontrarlo. would insist that some people came from somewhere else and built the whole Sphinx area and put something under the Sphinx. He calls it the Hall of Records, some sort of library. Él insistiría una y otra vez en que una civilización vino y puso en esas fechas algo debajo de la Esfinge, algo parecido a una biblioteca o una sala de registros, sala de registros, ¿no? O de archivos, ¿no? In 1978, a first expedition went to see if there was something. En el 78 fue la primera expedición para investigar si había algo. You can see them drilling Ahí under the pores of the Sphinx. Les pueden ver ahí
cavando, ¿no? Debajo de la esfinge. Drilling. Sí, cavando, ¿no? O perforando. There was another expedition in 1991 that did seismographic tests. Hubo otra en el 91 que hizo test sismológicos. There you are. They're using sound waves. Ahí están utilizando ondas de sonido para detectar. And they detected a chamber under the pores. Y de hecho detectaron una cámara debajo de la esfinge. Another expedition was in 1996. Otra expedición fue en el 96. And this time they used radar. Y en esta ocasión utilizaron radares. Ground penetrating radar, and they found penetrantes del a suelo. larger chamber at the back. Y encontraron una segunda cámara más grande. Precisely where the Atrás. astronomy is indicating there should be something. Y precisamente donde la astronomía dicta o estima que tendría que haber algo. Well, the problem is that since then, the Egyptian authorities will not allow any more exploration to be done. El problema aquí es que las autoridades egipcias han suspendido toda exploración. If all this is correct, Si todo esto es cierto, then we could have some sort of archives or message or even something to do with the stars. We're not quite sure. y si todo esto fuera cierto, quizá tuviésemos ahí abajo algún tipo de mensaje o algún tipo de archivos o algo relacionado con las estrellas. I'm going to leave the floor now to my brother, Paso who la will palabra a now mí. show you the mathematics which is inside the Great Pyramid. And then you will see that there is good reasons to believe. Sorry. No, continúe. There's good reasons to believe that we may, just may, have an extraterrestrial contact. Y paso la palabra a mi hermano, que os contará los números y la geometría que hay detrás de las pirámides, y creo que llegarán a la conclusión de que quizás, solo quizás, tenemos indicadores a una civilización extraterrestre, ¿no? Convenida. Oh, right. Yeah, sorry, there is a little break before you talk. Habrá un pequeño receso de 5 minutos. So thank you very 5 o 10 much. minutos. And we'll Muchas carry gracias on. por vuestra atención.